Bueno, nos acompaña en el estudio del Observador 107.9 Diego Sigioto, con quien estamos hablando de historias de terror, historias misteriosas de la ciudad de Buenos Aires. Yo te quería preguntar por el chalet que se ve en la 9 de julio, que es verdad, ahora está más visible, no sé por qué, porque habrán derrumbado algún edificio, no lo tengo claro. Había un aviso publicitario de un avión de Austral que tapaba justo el chalet. Y ahora no. Y ahora no, lo sacaron hace unos esa años. Casita arriba de un edificio. Bueno, a mucha gente le llamó la atención. De hecho, cuando yo lo mostraba hace años, la gente no me creía que iba a haber un chalet en plena avenida 9 de julio. Y encima arriba de un edificio, está en un piso 12. Claro. ¿Y qué hace ahí? Bueno, se lo mandó a hacer el dueño del edificio de abajo, que era una mueblería llamada Muebles Díaz. El dueño, ¿Los 12 pisos eran una mueblería? Exactamente. Lo que en esa época se llamaba una tienda departamental. Claro, como un Harrods. Claro, en cada piso había, no sé, mueble de dormitorio, mueble de cocina, y en la terraza había muebles de jardín. Entonces este hombre vivía en Banfield, Rafael Díaz Ruiz. Para no irse a Banfield al mediodía, porque bueno, era complicado en esa época, estamos hablando de la década del 20, se mandó a hacer el chalet ahí arriba. Que imagínate la vista que había en el 20, porque Buenos Aires era todavía bastante baja, dicen que se veía hasta Uruguay desde ahí arriba. Claro. ¿Y para qué tenía el chalet? Para dormir la siesta. Porque él se levantaba a la siesta, hacía formar fila a los empleados para contar lo que no se hubieran ido. Y está ahí, ahora se puede visitar. ¿Alguien vive? No, fue una oficina durante muchos años. De hecho, yo fui 2 o 3 veces, hicimos varias notas con algunos canales de tele, y no te das cuenta, estás adentro del chalet, porque es una oficina. Claro. Tenés que salir a la terraza y ahí te das cuenta que estaba dentro del chalet. Que no es un chalecito, como le decimos siempre, porque tiene 3 pisos el chalet. Es un delirio. Claro, es bastante grande. Bueno, arriba tienen los tanques, pero es enorme. Claro. Es enorme. Diego, te quiero preguntar por también un mito o leyenda urbana que encima nos dice uno de nuestros oyentes, nos pregunta, que tiene que ver con los monumentos que están alrededor del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, tiene 2 monumentos. Claro, que para quien no lo ha visto, no le ha prestado atención, tiene la manito como haciendo así, como si estuviera recibiendo algo por la espalda, ¿no? Entonces, y dando vuelta a la cara también. Y dando vuelta a la cara, como mirando para otro lado. Y yo miro por otro lado. ¿Tiene que ver con las coimas eso? Mira, nunca le encontré la explicación lógica. Sí. Porque hay gente que dice, bueno, eso lo mandó a hacer el arquitecto que hizo el ministerio, pero el arquitecto que hizo el ministerio trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, que era el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Originalmente. Entonces es raro que el arquitecto le pida una coima al ministro. Puede pasar. Puede pasar, pero... no, al revés, que el ministro le pidiera una coima al arquitecto. Ahí está. No sé, lo que sí es... La escultura está hecha en otro estilo arquitectónico del edificio, es un quiebre entre estilos, que era esa época, la década del 30, pero es muy curioso que en el Ministerio de Obras Públicas haya un monumento que se popularizó como el Ministerio de la Coima, ¿no? Claro. Eso es lo más curioso. Pero bueno, la explicación no la pude encontrar. Claro. Así que no hay documentos que lo constaten. Claro, seguimos pensando que sí, que es el monumento a la coima. Tal vez en algún momento encontremos un monumento en otra ciudad que tenga esa explicación y que sea similar al nuestro, ¿no? Pero digo, una preguntita sobre eso. ¿Fueron puestas en el mismo momento de la construcción o no se sabe si llegaron después? No sabemos. Porque la diferencia de estilos, por ahí decir, bueno, se hizo... Están hechos en estilo Art Deco, que era el estilo anterior al racionalismo, que es el estilo del edificio. Así que suponemos que las esculturas son anteriores. Lo curioso también es que hay 2 esculturas solamente, no 4, una en cada ángulo. También es cierto que cuando se hizo el ministerio, no sé si alguna vez se pusieron a pensar, primero, ¿por qué está el edificio en medio de la avenida? Sí, ¿por qué? Y después, ¿por qué tiene una puerta principal que da a la avenida? Claro. Está sobre la avenida porque la avenida no existía cuando se hizo el ministerio. ¿Pero por qué se derrumbó todo el resto y eso no? Porque, mira, esa planificación que se hace acá, el ministerio se inauguró en el 36 y la 9 de julio se inauguró en el 37. Sí. A pesar de que ya había... La acababan de terminar. Claro, ¿cómo lo vamos a tirar abajo si lo inauguramos el año pasado? Entonces no se pudo seguir con la 9 de julio. ¿Y por qué la puerta principal está sobre la avenida si la avenida no existía? Porque ahí había una plaza enfrente, estaba la Plaza Montserrat. Entonces puede ser que esas 2 esculturas estén decorando el edificio que estaba frente a una plaza que también tenía... Que no era propiamente del Ministerio de Desarrollo Social. No, era una plaza tradicional de Buenos Aires, famosa Plaza Montserrat, que desapareció cuando se abrió la 9 de julio. Así que puede ser que las esculturas hayan estado de antes, ¿no? Y ahora, Diego, te quiero preguntar a vos, ¿por qué te interesaste por estos temas? ¿Por qué sentís esta cercanía con estas curiosidades? En realidad a mí me interesa Buenos Aires, desde chico, de la secundaria, cuando estudiaba periodismo, y después se combinaron
las dos carreras, porque yo hacía un tour llamado 100 Curiosidades de Buenos Aires. Y era una época que la gente leía muchísimos diarios. Entonces salía en Clarín y en La Nación, viste que había un suplemento de viajes, bueno, salía una nota, se llenaban los buses semanalmente, ahora no tanto. Pero bueno. Y la gente me pedía algo escrito, me dice, ¿por qué no nos das algo escrito? Porque tirás muchos datos, muchas fechas. Me di cuenta de que la gente no conoce Buenos Aires. Es verdad eso, ¿eh? Porque sí. uno Sobre va a una todo ciudad, los que vivimos. Los porteños, claro. Y la gente me pedía y dije, me voy a largar a escribir. Y bueno, tardé 2 años, no me decidía y dije, bueno, voy a sacarme el primer libro que se llamó Las 1001 Curiosidades de Buenos Aires, con mucho miedo y explicando cosas que los porteños no conocen. Y fue un golazo, se vendieron 12 ediciones, casi 50.000 libros, sí, que ahora es un número locura. Real. Y bueno, y ahí empecé, y mostrándole Buenos Aires desde diarios, desde tele, después hice tele, hice radio, seguí sacando libros. Y ahí te das cuenta, cada vez que veo un programa empiezan a escribir oyentes, ¿por qué tal cosa, por qué tal otra? Porque uno no le presta atención a su ciudad. Sí, total. Quizás la gente que viene de visita sabe más que un porteño. Aprende mucho más, claro. Sí. Claro, porque empezás a leer o entras a tal museo. Nosotros nos volvemos locos por ir a los museos la noche de los museos. Ay, O sea, la gente hace cola, 3-4 cuadras de cola. Y después el museo es gratis la semana siguiente. Sí. ¿Por qué no vas la semana siguiente? No, porque la No lo moda saben. es ir la noche de los Sí, museos. total. ¿viste? Claro. O vas a un museo, vas a, no sé, a París y tenés que ir al museo tal. Y el Museo de Bellas Artes no lo conoce nadie. Sí. O el Fernández Blanco que hablábamos recién. Y bueno, así somos los porteños, ¿no? Nos apremia el tiempo, Diego, pero te quiero hacer la última. ¿Cuál es tu Dale. historia favorita de la ciudad de Buenos Aires? Mi historia favorita, el origen de los lagos de Palermo. Epa, contanos. No es misteriosa, pero tiene una explicación muy lógica. Viste que están los lagos en una zona que en ese momento estaba el río. Entonces, Sí. como hay lagos y acá llegaba el río de la Plata. Y están las vías de los trenes. Bueno, las vías se tendieron... A ver, partimos de la base que ahí eso era todo el río. Se fue ganando tierra el río. Se tendieron las vías. En ese momento las vías eran de concesionarios ingleses. Cada vez que crecía el río, se inundaban las vías, había que cortar el servicio. Un día van a hablar con la gente de Parques y Paseos, el famoso director Carlos Tay, que era francés, y le dicen, tenemos que hacer algo porque cada vez que llueve o hay viento, sudestadas, crece el río, se interrumpe el servicio. ¿Qué se puede hacer para que no pase esto? Y a Tay se le ocurrió una idea genial, él era paisajista, dijo, hagamos unos lagos, sacamos tierra, hacemos unos terraplenes y la vía va arriba Claro. del terraplén, que es lo que sigue pasando 100 años después, 120 años después. Un Cuando genio. van por Palermo los trenes, van por arriba, no Sí, van sí, a sí, nivel. sí, exacto. Y ahí aparecieron los lagos de Palermo, un elemento paisajístico que Buenos Aires no tenía, porque los lagos obviamente no son naturales. Así que bueno, esa es la que más me gusta. Interesantísimo. de la ciudad. Diego, cuando quieras nos contás más Cuando historias. quieran ustedes. Gracias. Para eso. Este ha sido Diego Sigioto en la segunda edición de Nuestras Historias de Verano. Nos ha contado una cantidad de curiosidades, historias de suspenso, de terror y de misterio en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por haber venido además al A estudio, ustedes. porque se genera otra cosa. Ujú. Y esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el regreso del Observador 107.9.